Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Porque ha perdido su perla, llora una concha en la mar. Porque ha perdido sus plumas, está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió, está llorando en el puerto la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar otra vez. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6297, el 62 de esta temporada, y corresponde a hoy, lunes, día 15 de abril del año 2024, festividad de San Telmo. Telmo es un nombre masculino de origen germano. Su significado es aquel que protege. Ojalá también San Telmo proteja a toda nuestra buena gente de la mar, que tanta falta nos hace. Hoy es día 15 de abril y como todos los días 15 de abril, desde el nacimiento de este programa de radio, lo dedicamos a recordar la historia del más mítico de todos los naufragios. Ya saben que estamos hablando del buque de los sueños, del buque más famoso de la historia. Estamos hablando del Titanic que, tal día como hoy, pero hace 112 años, desaparecía bajo las aguas tras rozar con un iceberg en el océano Atlántico, a 400 millas náuticas, 740 kilómetros aproximadamente, al sur de la isla de Terranova, en aguas canadienses, llevándose consigo la vida de 1.495 personas, de las 2.207 que viajaban a bordo. De las personas que estaban en el Titanic y que navegaban en primera clase, murió el 42%. De las que viajaban en segunda clase, murieron el 59%. De las personas que viajaban en tercera clase, murió el 63%. De los miembros de la tripulación, murieron el 72%. De las 6 familias numerosas que viajaban en tercera clase, murieron todos sus miembros.
hombres, mujeres y niños. Cuando los relojes marcaban las 02:20 horas de tal día como hoy, 15 de abril, de hace 112 años, de repente se apagaron todas las luces y el Titanic desapareció bajo las heladas aguas del Océano Atlántico. Para la realización de este programa tan especial, contamos hoy con la colaboración de Jorge Obies, Christopher Regan, Karim Bouillon, Ernesto Páramo, Begoña Merino, capitán de navío Eduardo Bernal, Pipo Prendes, la Coral Amadeus de Vigo, Jorge Álvarez y quien les habla encantado, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar esta singladura tan especial de homenaje al Titanic. Saludos particularmente especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que, a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, barcos de recreo y, naturalmente, también buques de la Armada Española, sobre todo a los que nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Permitirme saludar a toda la tripulación del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que nos escuchan ahora mismo desde el puerto de San Diego, en Estados Unidos, de donde zarpará mañana martes para poner rumbo al Canal de Panamá. Ya sabéis que, para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, o desde cualquier lugar de este pequeño planeta que mal llamamos Tierra, estamos transmitiendo desde Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Transmitimos a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de radioespaña.es. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Permitirme hoy también saludar a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo a través de Teiba Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, esa bella población da Costa da Morte, donde nació uno de los marinos más importantes de la historia de España, el almirante Mourelle, y también, naturalmente, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todo, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo. Estamos ya preparados para iniciar esta singladura tan especial, la número 6297 de Onda Pesquera, la radio de la mar, y que dedicamos como homenaje y recuerdo al buque de los sueños, al Titanic. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esta singladura, ya la número 6297, y continuamos hoy en este programa tan especial hablando del Titanic. Desde hace ya muchos años, muchos yo se lo recuerdo, pues fíjese, pues hace 60 años casi, cuando comenzó este programa a emitirse para la gente de la mar, cada día 14 y 15 de abril hacíamos un programa especial dedicado al Titanic, porque parecía lógico que la radio de la mar hiciese ese recuerdo cada año. Bueno, pues hoy nos toca también con este recuerdo, pero justo hoy, hace 112 años que se produjo la tragedia. Justo hoy, hace 112 años. Vamos a contarles la historia de un hombre, para mí un gran hombre. Se llamaba Servando Obies, había nacido en Asturias, que se había ido a vivir a Cuba. Allí pues le fue muy bien porque estaba de gerente en unos grandes almacenes, los más grandes que había en Cuba, que se llamaban el Palacio de Cristal. Y bueno, pues tuvo que viajar a Europa, Servando Obies, a hacer compras, a comprar cosas, telas, sobre todo telas, para el Palacio de Cristal. Y bueno, pues tuvo la mala suerte de fallecer a los 36 años de edad, en la madrugada del día de hoy, pero hace 112 años. Y vamos a hablar con un bisnieto de Servando Obies,
con una persona a la que yo aprecio mucho y conozco desde hace bastante tiempo y que me cae muy bien y que le deseo todo lo mejor. Don Jorge Obies, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu presentación y por ese cariño que tienes hacia mí, que es totalmente recíproco, que tú sabes que te aprecio, te admiro y te respeto muchísimo. Pues igualmente. Gracias. Jorge, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Aquí cambiando la temperatura en Barcelona y realmente bien, la verdad, sí, sí. Oye, ¿tú dónde naciste, Jorge? Yo nací en La Habana en el 1970, en La Habana, Cuba. ¿Cuándo es la última vez que has vuelto a La Habana, a Cuba? Pues volví a La Habana en el 2017. Estuve finales del 2017, principios del 18 por allá. ¿Y cómo la encontraste? Bueno, La Habana se está cayendo a pedazos. Es O sea, verdad. La Habana es una ciudad que ha estado ahí durante mucho tiempo ahí en programas ahí que la verdad que no la dejan avanzar. Me refiero realmente al país entero. Y aquello se está cayendo a pedazos. O sea, hace un rato hablábamos y el tema, por ejemplo, de que cuando presentabas y hablabas del bisabuelo y eso del Palacio de Cristal, si tú ves ese sitio, realmente ni se conoce, porque ahora mismo eso es nada. Tiene unas cadenas ahí en la puerta y hace un tiempo era un almacén, pero se han empezado a caer unos trozos de mampostería, de ladrillos y cosas ahí. Y eso tiene una cadena ahí y nada, no, o sea, no pasa nada. Hay muchos sitios en La Habana que están ahí en el olvido, en la desidia, de algún modo. O sea que fuiste a ver el establecimiento, el gran almacén donde trabajaba tu bisabuelo, ¿eh? Sí, cómo no, a cada rato, o sea, bueno, siempre a cada rato me acercaba y cada vez que tengo una oportunidad de alguien que va a pasear un poco de las amistades que viven en La Habana y si veo que van un poco de paseo por La Habana antigua y eso, pues le pido que me envíen alguna foto Ah, qué bien, sí, sí, sí. qué bien. Y aquí yo te digo que cuando estuviera, yo calculo 6 o 7 años, que me dio mucha pena, me dio mucha pena haber ido para ver lo que estaba viendo, ¿no? Pues por lo que tú has dicho, pues todo caído, todo viejo, todo abandonado. Qué pena, Dios mío. Sí, es una pena, es una pena, es Qué una pena. pena porque no se ve el momento de que despunte aquello, de que arranque como a desarrollarlo al punto que ha llegado, sí, sí. ¿Cuándo saliste de La Habana para Yo venir me aquí? fui de Cuba en el año 2011, sí, sí. Al 2000. ¿Qué edad tenías? Tenía pues 40, cumplí 41 aquí en Barcelona, luego en el 2012 pues nos conocimos en aquel evento majestuoso que hiciste por el centenario. La verdad es que estuvo muy bien. Sí. ¿Tú qué idea tienes de lo que te han contado, de lo que tú has estudiado, lo que tú has leído? ¿Qué idea tienes de lo que pasó a bordo del Titanic? Bueno, o sea, siempre, cada vez que hablo con amistades y eso, siempre hablamos del error humano. Yo pienso que el barco tiene que haber estado bien construido, es decir, el barco estaba bien hecho y estaba a prueba de un montón de cosas, de presiones y tal, pero nadie pensó, o sea, nadie calculó que iba a haber un accidente de este tipo y realmente yo creo que está considerado el accidente más, ¿cómo se pudiera decir? Más grave o más Sí, sí, sí. Más importante, sí. en tiempos de paz. Es decir, es increíble que haya pasado una cosa así que se ha llevado a, qué sé yo, no sé, son casi 1.500 personas de 2.200 una cosa así que iban en el barco. Qué pena, Sí, es una qué pena, sí, pena, sí. qué pena. El mar es, bueno, tú siempre lo has dicho en tus programas y tus cosas, el mar no es nada de juego, el mar es muy... Yo te conté también que trabajé en cruceros y esto y recuerdo ver el mar tranquilo
o la mar tranquila como un plato y verla en olas, el mar de levas y toda esa cosa que hay que tener un respeto. ¿Qué persona es la que más te ha hablado a ti del Titanic? De tu familia. De mi familia, mi padre, que en paz descanse, y mi abuela, la madre de mi padre, que tenía algunos recortes de periódicos sobre el bisabuelo y eso. En su casa recuerdo haber visto así fotos y eso de recortes de periódicos, más que nada. Pero te digo, no teníamos tanta información de todo hasta la investigación que hizo el diario La Nueva España en los años 90. No recuerdo exactamente. Sí, es verdad, sí. Lo recuerdo yo también, que hicieron unas publicaciones y unas entrevistas muy buenas. Sí, yo no sé si tú supiste que un primo que tenemos allá en Venezuela, pues tenía un amigo que estaba viendo un programa sobre esto, sobre la investigación que estaba haciendo La Nueva España, y telefoneó a mi primo y le dijo, mi primo casualmente se llama así, Servando Obi, es igual, y le dijo, hostia, tío, que están hablando de tu bisabuelo en la radio, pero se ve que no saben de esto, ni de esto, ni de esto. Y él se puso en contacto con el periódico y empezó a desencadenarse toda una investigación ahí bonita, porque finalmente se fueron atando muchos cabos y muchos, ¿sabes? Puntas sueltas ahí que... Jorge, ¿tú cuándo viste por vez primera la mar? Bueno, muy pequeño cuando, ¿sabes? Cuba es un país que es una isla rodeada de mar, y realmente no te puedo decir que lo recuerde, pero sí me emociona. A mí me emociona el mar, y una de las cosas más importantes que me hacen a mí estar en esta ciudad es el mar, indiscutiblemente. Sí. Oye, cuando viniste a España, ¿en qué viniste? ¿En avión o en barco? No, vine en avión. Estuve por el mar Báltico en el invierno del 2011, y después viajé de Estocolmo a Barcelona en avión. Pero estuvimos cumpliendo unos compromisos allá de la música cubana y eso, ¿sabes? Con un proyecto de música cubana, un torcedor de puros, unos barman que preparaban los mojitos y tal y cual, y estuvimos ahí haciendo un buen trabajo ahí. Pues eso es bonito, ¿eh? Sí, como no, cuando se combinan esas cosas, el son cubano, la música tradicional esa cubana, con los mojitos, con los puros y eso, pero realmente sale un buen escenario, la verdad. Es una buena combinación, sí. Es una buena combinación, sin dudas. Sí. ¿Cómo se llama? ¿La Taberna del Medio? ¿Cómo es la taberna famosa de La Habana? Bueno, me imagino que debas estar pensando en la bodeguita del medio. La bodeguita del medio, eso es. Estoy hablando Sí. de taberna cuando tenía que he dicho bodeguita, sí. No, pero te entendí, sí, porque es un lugar muy pintoresco que está ahí en el corazón de La Habana, a pocos metros de la catedral, y realmente, bueno, Hemingway decía que su mojito estaba en la bodeguita del medio, y su daiquiri, que es otra bebida cubana muy famosa, pues en el Floridita, que es otro bar emblemático de La Habana. Son bebidas estas a base de azúcar, ron y limón, que son estupendas. Lo que no tengo claro yo es que no sé, ¿el cuerpo de tu bisabuelo fue encontrado, o sea, fue recogido o no? Mira, me estás haciendo una pregunta de la cual siempre hay dudas, porque... Por eso te lo pregunto, porque yo Sí. he oído las dos versiones. Yo también, o sea, yo incluso creo que a estas alturas no nos va a quedar claro realmente qué fue lo que pasó, exacto, porque se piensa que sí, que era el cuerpo del bisabuelo, pero luego tenía una camisa que tenía otras iniciales, y se dice que si esas iniciales eran de su primo que estaba en el Palacio de Cristal en La Habana, y cosas así. Pero no me atrevo a comentar nada porque realmente no lo sé, ¿sabes? Sí, eso ha pasado además con bastantes cuerpos recogidos de la mar que, bueno, Sí. pues que no han podido ser identificados. Hay que tener en cuenta que hablamos de hace más de 100 años, Exactamente. que no es lo mismo que ahora.
las identificaciones pues eran complicadas. Por eso en el cementerio de Halifax hay muchas tumbas. Cuando yo lo visité me produjo mucha pena, ¿no?, que hay muchas tumbas sin nombres, desconocidos y tal. Claro. Bueno, pero eso también es normal en una tragedia así. O sea, es terrible cuando fallece tanta gente. Y sobre todo a mí, lo que yo he tenido la suerte de haber entrevistado a 9 supervivientes, sobre todo a Milvina Dean, que fue la última con la que tenía mucha amistad. Y yo le preguntaba qué es lo que nunca iban a olvidar de aquella tragedia. Y fíjate, yo pensaba que lo que me iban a decir, que lo que no olvidarían nunca, era que cuando estaban en los botes salvavidas estaban escuchando unos gritos terribles de la gente que estaba en la mar. Había más de 1.000 personas gritando en la mar. Y fíjate tú, cuando a los 8 supervivientes que recogieron de la mar, que subieron a los botes, y les preguntaron por qué gritaban de esta manera, los 8 dijeron: gritábamos porque nos estaban cortando los pies con cuchillos. O sea, debe ser esa la sensación de la temperatura del mar, ¿no? Claro. Y yo le pregunté qué es lo que nunca iban a olvidar, y yo creí que me iban a decir eso. Sin embargo, lo que me dijeron es que lo que no olvidaremos nunca es que esos gritos, de repente, más de 1.000 personas, de repente se callaron casi todos a la vez. Madre mía. Pasó de un griterío a un silencio. Y claro, hay que tener en cuenta que las personas que estaban en los botes salvavidas eran familiares de los que estaban gritando y que no podían hacer nada. Fue una tragedia terrible. Oye, tú has pasado por Avilés, por donde nació tu bisabuelo, ¿o no? No, es algo pendiente. Algo que tenemos pendiente. La última vez que te lo pregunté también me lo dijiste, o sea que sigue pendiente. Sí, es que sigue pendiente. O sea, vamos haciendo otros planes. Ahora mi hija va a estar en Roma haciendo cosas de la Universidad de la Florida y eso. Y entonces vamos a ir ahora en mayo a Roma a verla y a compartir un poco con ella. Y se nos va agotando el tiempo de vacaciones y eso. Claro. en otros planes realmente. Sí. Pero bueno, es algo pendiente que me gustaría incluso comunicarte toda la experiencia de la visita. Claro. Sí. Claro. Óyeme, Jorge, ¿ahora lo que haces tiene alguna relación con el mundo de la mar o no? Bueno, en estos momentos no, pero sí que llevo mucho tiempo pensando en ya hablaré contigo de esto en otro momento, ¿sabes? Pero pensando en retomar el tema de los cruceros y eso con la música cubana. Sí, ya me hablaste tú, ya me hablaste de eso, es verdad. Sí. Tengo casi todo listo. Hombre, pues hablaremos de eso, sí. Pero bueno, enfocar un poco el producto hacia eso, que lo tengo también claro, es decir, no creo que sea ningún problema y en tocar un poco de puertas y eso. Si te fichan, como creo que van a hacer, si necesitas a alguien para llevar las maletas, cuenta conmigo, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Será un placer, un tremendísimo comentarte toda la historia y cómo sería la cosa, eso, sí. Jorge, seguimos en contacto. Como siempre, claro. Ha sido un placer hablar contigo. El placer es mío. Te felicito siempre por tu programa, por la fundación, por los más de 40 años estos de premios y cosas y de pasión por la mar, que sabes que lleva todo mi respeto y toda mi admiración hacia ti como persona y hacia tu trabajo. Jorge, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y cuidaros mucho. Un abrazo para ti, Jesús. Gracias. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura número 6297. Y en esta singladura especial de hoy, que estamos dedicando, como lo hacemos cada año, al naufragio, a la catástrofe del Titanic.
Vamos a hablar con una persona que puedo presumir de su amistad, que es una persona que es ni más ni menos que el bisnieto de uno de los pasajeros, de uno de los supervivientes de la tragedia del Titanic. Yo no voy a contarles la historia, sino quiero que lo haga Christopher Regan. Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estamos? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si estás muy bien, serás el único de este planeta que está muy bien, o sea que me alegro. A pesar de todo. A pesar de todo, eso es. Como dicen los americanos cuando le preguntas ¿qué tal estás? Te dicen, bueno, depende con quién me compares. Eso está bien. Sí, una y es verdad. muy sabia, ¿no? A mí me gustaría saber ¿qué edad tenía cuando empezaste a escuchar la palabra Titanic en casa? Pues yo creo que fue de niño, pequeño, y viendo como muchos en casa la televisión con mi madre, con mis padres, esas películas épicas del Titanic, de las que han hecho mucho, no la película reciente de Leonardo DiCaprio. Yo me refiero a los antiguos. Y, y mi padre concretamente, sacando el tema, mientras que yo y mis 4 hermanos pues estamos ahí viendo de niños estas películas tan impactantes. Mi padre, bueno, tú sabes que tu bisabuelo murió ahí. Y nosotros, y recuerdo siempre una especie de silencio, y cuando alguien de niño chico se dirigía a mi madre para elaborar un poco más la situación, y siempre se callaba, no decía nada. Y era una cosa extraña, ¿no? Una cosa que no se hablaba. Esos son mis primeros recuerdos del Titanic de nuevo. Hay muchas familias a las que le pasó esto, que no querían hablar del Titanic, sobre todo de la tragedia, naturalmente por los tristes recuerdos que traía, ¿no? Tu padre tuvo mucha relación con su abuelo. Era concretamente Thomas O'Connor, que era un steward, un first class steward, que cuidaba a los ricos de primera clase en el barco. Él era el abuelo de mi madre. Pero como tú dices, como la tragedia causó tanto impacto en las familias, como en aquel entonces ocurrió cuando el hombre de la familia desapareció o dejaba de existir, pues familias de la clase trabajador pues estaban instantáneamente expuestos a situaciones de dificultades vitales tremendas. Y esto, por eso impacta y cambiaba la vida, en realidad, de la familia que quedaba. Y mi madre, por eso yo creo que, como tú dices, hablaba poco del tema, incluso hasta que intentando sacar de ella, de mayor, un poco más de información. Bueno, de eso no se hablaba mucho, ¿no? Era siempre la respuesta. Entonces era mi padre que sí conoció a la viuda de Thomas O'Connor, mi bisabuelo, que vivió, que quedándose viudas, tuvo que ir ya de mayor a vivir en casa de su hija, que era la madre de mi madre en Liverpool. Y ahí se quedaba ella de viuda toda la vida y murió con 91 años, con lo cual mi padre, cuando iba a casa de su novia, que era mi madre, pues la veía ahí con frecuencia, ahí en la casa de su suegra, vamos, Claro. en Liverpool. ¿Qué edad tenía tu bisabuelo cuando falleció? Es curioso porque tenía 42 años, aunque cuando enlistó para el Titanic, en los documentos oficiales registraron que tenía 39 años. Le Pero quitaron años. le quitaron años. Que no sé si es, en fin, había algo, que alguien hizo algo a propósito. Más bien creo, he leído por ahí, que era frecuente en aquellos tiempos
errores en el registro, los datos de registro de las personas que trabajaban en los grandes barcos. Él llevaba toda la vida, de hecho, trabajando en los grandes barcos. Antes del Titanic estuvo en el Lusitania, que era de Cunard, y era en el Majestic, efectivamente, que también era del White Star. Estuvo 4 meses en el Majestic antes de pasar al Titanic para su viaje, maiden voyage, su primer viaje, ¿no? O sea que cuando tu bisabuelo se embarcó en el Titanic, ya era un marino hecho, o sea, con experiencia, ¿verdad? Lo era, efectivamente. Y de hecho, creemos que por eso le contrataron, porque el conseguir un puesto de trabajo en el Titanic, que era el hito tecnológico, en fin, por excelencia de aquellos tiempos, era todo un logro, en realidad. Y yo creo que fuera por su experiencia, seguro. Sin ninguna duda. Además, el cargo que llevaba, estaba como de camarero de la clase, de los camarotes de primera clase, ¿verdad? Sí, sí. Claro, era un cargo importante y sobre todo de responsabilidad y de imagen de la empresa. Por lo tanto, ahí sí que eligieron a los mejores profesionales. Sí, seguro. Eso es verdad. Yo te comentaba, Christopher, que lo de que no contaba mucho, porque yo cuando entrevisté a la última superviviente, a Milvina Dean, me dijo y le pregunté, ¿y qué te decía tu madre? Fue una de las supervivientes, su madre. Y me decía, es que no quería hablar, no quería recordar la tragedia, y me hablaba con mucho cuentagotas, me contaba historias, pero no le gustaba hablar, y en realidad no me habló de la tragedia del Titanic hasta que yo tenía como mínimo 10 o 12 años. O sea que debe ser lo mismo porque es trágico. Oye, Christopher, ¿el cuerpo de tu bisabuelo fue recogido o no? No fue recogido, eso era una de las cosas, ¿no?, que se quejaban mucho del trato que se dieron a las clases trabajadores, digamos, a la tripulación en definitivo del Titanic, ¿no?, frente a los pasajeros, especialmente de primera clase. No se recogió su cuerpo, o si lo recogieron, se hubiera dado, creo que lo digo bien, sepultura eso es. en el mar, como a muchos. Yo creo que las personas famosas o ricos los llevaban ahí a Canadá o a Canadá, sí. No, no tenemos. Él habrá ido con el barco al fondo y se acabó, en realidad, como dicen. Porque eso, hombre, yo no estoy muy de acuerdo contigo en que recogían los cadáveres de los ricos y de los pobres, entre otras cosas porque no se podía distinguir. Se podía distinguir igual un fogonero que estaba trabajando con el carbón en la sala de máquinas, pero los pasajeros. Y además yo he entrevistado a 9 supervivientes y ninguno me ha dicho eso, porque es que es difícil creer que recogiesen cuerpos de los ricos y dejasen lo de los pobres ahí. A mí me resulta difícil, ¿eh? Sí, puede ser, efectivamente, puede ser. Yo no tengo más datos de los que he leído y, en fin, no quiero hacer una crítica fácil de una situación muy compleja. No es ninguna crítica, es contar un poco lo que tú crees que pasó, o sea, y yo tampoco sé lo que pasó, sé lo que me han contado, naturalmente, porque ni tú y yo estábamos allí, o sea que, bueno, pues es que hay mucha leyenda, como tú bien sabes, hay mucha leyenda, y cada escritor pone lo que quiere, cada productor de una película pues hace lo que le conviene hacer para aumentar la taquilla,
Es que es muy difícil contar una historia veraz, completa. Es que es muy difícil. Pero incluso yo no sé si es mejor contar la cruda realidad o contar la historia, pero que haga menos daño moral cuando ya no puedes hacer nada por los que han fallecido. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Christopher, ¿tú has tenido alguna relación profesional con el mundo de la mar o no? Pues vamos a ver, en realidad la respuesta sería no, salvo alguna incursión en varios. Cuando era joven, como en mi familia había No, mucha tradición. tienes que decir cuando eras más joven, porque joven continúa siendo. Sí, efectivamente, muchas gracias. Y además es cierto. Es verdad. Cuando era más joven, de hecho, en el instituto fui a hacer un curso que organizó el Royal Navy cuando estaban buscando, no sé si el término, pero intentando captar en los institutos personal para entrar en la... Y fui a hacer un curso de 3 o 4 semanas en una base militar en el norte de Escocia, Lossiemouth, porque estaba pensando en hacer una carrera técnica, pero en la marina. Me gustó mucho, siempre me había gustado el mar y de hecho la familia, por supuesto, del lado de mi madre, eran todos marinos, había muchos marinos. Fíjate. Thomas O'Connor, que evidentemente el que murió en el Titanic, pues de sus 5 hijos, uno de los cuales es mi abuela, o era mi abuela, pues 2 más eran marineros o entraban en la marina mercante y terminaban emigrando a Canadá. Y yo también me apetecía entrar trabajar en el mundo marítimo, pero no. Pero no lo hiciste. No lo hice al final. Y aparte de luego trabajar en un pesquero para ganar dinero unas semanas en Canadá, cuando era joven, un poco menos joven, pero todavía joven, pues ya está. Pero me gusta mucho el mar, que quiere, no lo puedo evitar. Y los barcos, y soy ingeniero, y todo lo que es el mundo de la ingeniería naval, y la geografía, la navegación marítima, me encanta. Eso sí es algo de familia. Ahora que no nos escucha nadie, Christopher, ¿tú sabes nadar? Yo sé nadar, pero nunca he nadado bien. No soy un nadador de estos. Dice, uy, mira cómo nada esta persona. No soy uno de ellos. Pero sí sabes nadar. Sí, sé nadar. ¿Recuerdas a qué edad, más o menos, viste la mar por vez primera? No recuerdo la primera vez que yo vi la mar por vez primera, porque vivo o me he criado en Liverpool al lado del mar. Liverpool es una ciudad que vive del mar y para el mar. Y entonces, vamos, que el mar lo he visto desde el primer día. No recuerdo un día cuando no había. Claro. El olor, no es tan... Eso, en fin, la gente como tú, los del mar y muchas personas que estaban escuchando, saben que para las personas que han nacido o viven o trabajan en el mar, es el olor o el sonido. Es verdad. Lo que realmente te echas de menos cuando no lo tengas. Estoy totalmente de acuerdo, Christopher, totalmente. Tanto el sonido como el olor, totalmente de acuerdo. Ahora una pregunta curiosa, otra. ¿Tú eres del Liverpool o del Betis? Bueno, yo soy del simpatizante del Betis, pero yo soy del Everton. Del Everton. Mi abuela, que era la hija mayor, de Thomas O'Connor, el que murió en el Titanic, mi abuela se iba dicen, la historia de mi familia es que ella se enamoró y iba a casarse con un futbolista famoso del Everton, pero la viuda de Thomas O'Connor no le dejó casarse con este hombre porque era necesario que ella ayudara a su madre en la frutería, que era el negocio que montó la viuda cuando se quedó sin marido. Qué historia más bonita.
Historia Y muy bonita. esa, claro, Y la no, pobre no le dejó casarse, ¿eh? no le dejó casarse, es lo que dicen. Yo no sé hasta qué punto realmente, pero es la leyenda familiar es que, claro, porque casarse con un futbolista era, incluso hoy y en aquel entonces, era una cosa. Hombre, figúrate. Pero que la tragedia del Titanic cambió el rumbo, nunca mejor dicho, de la familia y de la vida de mi abuela, como persona que de repente tenía que dejar el instituto y empezar a trabajar para poder soportar, en fin, ganar la vida, ni más ni menos. Bueno, pues ya sabes que hoy, 15 de abril, se cumplen justo 112 años de la tragedia donde falleció tu bisabuelo. Una tragedia que rompió muchas familias, muchas, tal vez demasiadas. Pero bueno, así es a veces la mar de ingrata, ¿no? Pero bueno, estamos ya en otra época y estamos contando una historia fantásticas que ocurrieron hace ya 112 años. Bueno, pues, Christopher, como siempre, ha sido un placer hablar contigo y que lo pases muy bien por ahí por Sevilla. ¿Qué tal lo pasas? ¿Bien? ¿Desde cuándo fuiste a vivir a Sevilla? Yo llegué a Sevilla para trabajar en la Expo 92, en el final del año 90. Entonces, pues llevo aquí ya como 34 años. No digas en alto para Bastante tiempo. De hecho, una cosa que ya creo que te lo comenté en alguna ocasión, que estás invitado a cuando estás por Sevilla, tenemos una peña, unos amigos míos del pueblo donde vivimos, en Valencina de la Concepción, que es un pueblo de Sevilla. Tenemos una peña que se llama la Peña Tomás O'Connor. Ah, fíjate. Y nos reunimos cada viernes por la noche y ahí brindamos para tomar. ¿Por el Everton o por el Betis brindáis? El Everton y el Betis viene después, pero brindamos para Tomás O'Connor cuando empezamos, nos sentamos, lo primero que hacemos es recordamos a Tomás. Qué bien, qué bien. Bueno, pues cuando vaya por Sevilla, ahí me planto yo contigo, con esa peña. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Christopher, y que sigas disfrutando bien. Por cierto, ¿sueles ir a la Feria Sevilla, que empieza esta semana? Sí, yo voy un par de veces. Ya no tengo cuerpo para más, pero dos sesiones y me pego. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y que siga todo muy bien, Christopher, entre otras cosas porque te lo mereces. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en nuestra singladura 6297. En este lunes, día 15 del mes de abril del año 2024, justo hoy, hace 112 años de la tragedia del Titanic, de nuestro querido buque de los sueños. Estamos contándoles historias personales con descendientes de personas que sobrevivieron o fallecieron, y en este caso nos toca fallecer. Nos toca hablar de yo creo que un hombre que, bueno, pues con sus luces y sus sombras, como todos, bueno, pues tuvo un comportamiento, yo creo que bueno, según los testigos, según otros supervivientes. Bueno, pues él falleció en el naufragio, pero salvó a los 2 hijos que llevaba con él. Y por eso la gente, bueno, pues habla bien de él y dice, hombre, pues antes hubiese sido lo que sea, pero en el Titanic se comportó como un auténtico padre. Estamos hablando de Michel Navratil, que es uno de los fallecidos en la tragedia del Titanic, y vamos a hablar con una de sus descendientes, con una persona a la que yo aprecio mucho. He tenido la suerte de estar con ella en algunos programas de televisión, y la verdad es que estoy encantado de volver a hablar. Hola, Karim, buenos días. Hola Jesús, buenos días. ¿Dónde estás ahora mismo? En Santa Susana. En Santa Susana, eso es Gerona.
al lado de Barcelona. Barcelona, muy bien. ¿Tú qué edad tenías cuando comenzaste a oír las historias del Titanic? Pues eso es una pregunta muy difícil. Supongo que en mi subconsciente desde mi nacimiento más o menos. Pero en mi conciencia, si me preguntas, diría a los 8 o 9 años. Estaba bastante orgullosa. Claro, con 9 años. ¿Dónde vivías cuando tenías 9 años? En París. ¿Qué fue lo que tú recuerdas? Nos estamos remontando a tus 9 años. ¿Qué fue lo que recuerdes tú que te contaron por vez primera del Titanic? Pues que mi bisabuelo murió allá y que mi abuelo volvió y que sin mi abuelo yo no estaría aquí. Claro. Pero bueno, es el caso de todos, pero si no había sobrevivido, no estaría aquí. Y que soy como un milagro en este mundo. Ya. O sea, era tu abuelo Mitchell. Tu abuelo Mitchell hizo una... Bueno, pues es una aventura un poco lo que hizo para embarcar en el Titanic, porque parece ser, si estoy confundido me lo rectificas, que bueno, se había casado con una italiana, habían tenido dos niños, se había divorciado, le habían dado la guarda y custodia a su madre, pero él pues quiso vivir con ellos y quiso educarlos, y bueno, pues un día desapareció y apareció en las escalinatas del Titanic embarcando con un nombre falso, un nombre judío. Y bueno, cuando el Titanic rozó contra el iceberg, se empezó a inundar. Los niños estaban en la cama, y él también, porque era, como sabéis, de noche. Y bueno, pues él cogió a los dos niños, bueno, cogió a uno, porque el otro lo cogió uno de los pasajeros que también iba corriendo por allí, porque ya el agua había inundado bastante el barco, y llegó justo para poder embarcar a los dos niños al último de los botes que iban a arriar de la cubierta del barco, justo al último de los botes. Sí. Únicamente indicar que era mi bisabuelo, porque mi abuelo volvió. Si no, yo no estaría. Mi abuelo era uno de los dos hijos. Mitchell era tu bisabuelo, claro. Sí. Y su hijo se llamaba Michel también. Por eso se puede hacer una confusión. Y también que quisiera decir que sí se llevó a los niños sin informar a la madre un domingo, que era el único día que los podía ver, pero en el último momento, a la hora de tirar, porque tiró sus niños, porque los botes ya estaban bajando, dijo al mayor, mi abuelo, Michel, que todavía quería a Marcel, su exmujer, y que su intención era instalarse con familiares en Chicago e invitarla después a venir a vivir con ellos. Él había embarcado en el Titanic para ir a Chicago, ¿no? Era su intención, sí, porque tenía familiares de su pueblo de origen en Eslovaquia. Había mucha gente allá. ¿A qué se dedicaba tu bisabuelo, sabes? Hacía ropa de lujo en Niza. Primero era empleado y después abrió su propio negocio y tuvo mucho éxito. Él lo que soñaba es con establecerse ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, era desesperado de no poder ver a sus hijos. Claro. ¿Quién te habló más del Titanic? Mi madre. Mi madre escribió 3 libros sobre el tema, sobre la historia de nuestra familia en el Titanic. Es una gran especialista. ¿Qué es lo que a ella más le impresionó de lo que sabía sobre el naufragio? Pues creo el drama familiar, porque ella era hija de un superviviente.
las profesiones de los dos supervivientes, que eran los dos hijos, y las profesiones de los hijos de mi abuelo hablan de sí mismo. Mi abuelo fue filósofo, su hermano, que también era un superviviente, arquitecto, y los tres hijos de Michel, que el superviviente, uno fue médico, la otra psiquiatra, y mi madre está en el ópera, que es lo que hacía la mujer de mi bisabuelo. Entonces, todos, es que este drama impactó a los descendientes directos de manera increíble, porque no puedo creer que sus profesiones están independientes de lo que ocurrió antes. Personalmente, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo lo que te han contado sobre el Titanic? Creo que primero me viene un espíritu de cuerpo. Quiero decir que este drama son muchos muertos. Son muchísimos muertos. Y es la tragedia en sí misma. Quiero decir que nos impacta mucho. Para mí, por ejemplo, pasé años con mucho miedo al avión. ¿Por qué? Porque no confiaba en la tecnología. Tengo un cierto escepticismo y creo que es eso que me impactó mucho. Es que como una desconfianza. Recuerdas todo supongo, con mucha tristeza, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que le pasó a tu bisabuelo. Sí, es cierto. Bueno, la tragedia familiar es profunda, pero creo realmente, y es eso que me impacta más, es que es una tragedia entre centenares de otras. Y lo que me impactó también, evidentemente, no sé, pero fue que, no sé, por ejemplo, la diferencia de trato entre las clases, primera clase, segunda clase, tercera clase. Otra cosa es que el bote a donde mi bisabuelo tiró a sus hijos era medio vacío, pero era a babord. Y se ve que allá el personal del Titanic estaba muy estricto y no dejaba pasar ningún hombre. Prefirieron bajar un bote medio vacío que un bote con hombres. Entonces, desde el principio hasta el final hay mucha injusticia. ¿Tú lo ves como injusticia? Bueno, ¿cómo puede ser que hombres quieren salvar sus vidas, el bote está medio vacío y lo bajan porque son hombres? Si mi bisabuelo murió es porque no le dejaron pasar, porque había sitio en el bote. Eso le pasó a bastantes hombres, incluso... Sí. Las órdenes, la ley de la mar siempre se ha hecho así, las mujeres y los niños primero. Lo que no se comprende, no se entiende, claro, habría que estar allí, es que fuesen botes, como tú has dicho, medio vacíos y no se dejase saltar a los hombres allí. A babord, porque a tribord sí, a estribord sí. Se ve que había un lado estribord donde estaban mucho más tolerantes. Sí, donde estaba el oficial Leitoller es el que no dejó. Sí. Pero yo creo que pensándolo ahora mismo, que también hay que estar en aquellas situaciones. Había mucha gente en la cubierta para saltar a los botes salvavidas. Había muchos hombres, más que mujeres. ¿A quién dejas subir a bordo en esa situación? ¿A quién dejas? Es un problema grave, porque ¿quién sube de todos los que quieren subir? Y entonces, bueno, pues... Es una buena pregunta que te agradezco mucho. Me ayudas mucho
con este tema. Claro, porque yo me imagino, no se me había ocurrido pensarlo nunca, pero me imagino, imagínate allí que Sí, se sí. va, que ves hundiendo el barco que está casi hundido porque fueron en el último bote. Y claro, todos gritando, todos los hombres querían saltar y Leigh-Torler, bueno, pues tuvo que sacar el arma, aunque no la utilizó, no hubo ningún disparo ni nada. Pero claro, yo me imagino que si dejan saltar a los hombres, quieren saltar todos, por lógica, quieren salvarse todos. Pues que el bote seguramente se hubiese hundido o los pescantes no hubiesen aguantado, se hubiese caído. Es una decisión complicada de todas formas, ¿eh? Es una decisión Es complicada. cierto, te agradezco mucho el comentario. Claro, porque nosotros ahora fríamente pues vemos las cosas y por qué no saltaron y por qué no estaba mejor construido y por qué iba a tanta velocidad y por qué no vieron los vigías el iceberg. Pero claro, hay que ir al fondo de las cosas cuando quieres hablar de ellas. Bueno, pues los vigías no vieron el iceberg porque los vigías, primero era una noche muy oscura con la mar en calma, y los vigías antes de ver el iceberg lo que hacen es oírlo porque rompe la mar contra el hielo y es como si rompiese contra las rocas, ¿no? Entonces ellos decían que primero lo oían, pero esa noche estaba la mar en calma. Luego lo olían porque los bloques de hielo grandes echan un olor especial y ellos lo olían, pero esa noche justo no había nada de viento, era una noche en calma total. Y luego pues lo veían. Lo último lo veían, pero esa noche, curiosamente, era una noche absolutamente oscura. Y fíjate tú, hasta tal punto que el oficial Murdoch, que estaba de guardia, estaba en el exterior del puente. Cuando entró al puente, entró gritando: «¡Barco por la proa! ¡Caña a estribor!», porque él lo que vio no fue el iceberg, él lo que creyó ver otro barco en la proa, porque lo que vio en realidad eran las luces de su propio barco reflejadas en el hielo del Titanic, del iceberg. Claro, y por eso es que se juntaron una serie de cosas que estaba el destino ahí, estaba el destino que tenía que hundirse y Sí, pero eso, la versión familiar o de mi madre, no sé, el camino no era el bueno. Yo tengo grabado en mi memoria que se trataba más o menos de una carretera entre dos barcos y que el Titanic tomó este camino para ir más rápido que el otro. claro. Y eso fue un error fatal. Y al final, por una historia de competencia entre dos barcos, qué decisión errónea, ¿no? Era un riesgo conocido, supongo. Sí, claro. Oye, Karim, ¿y tu abuelo qué siguió haciendo? ¿Dónde vivió? ¿Cómo fue su vida después del naufragio del Titanic? Mi abuelo volvió en Francia, se instaló primero en Versailles al lado de París, donde enseñó filosofía, y al cabo de unos 10 años se mudó a Montpellier, a donde continuó a dar sus clases y a escribir libros de filosofía. Se casó, tuvo 3 hijos, tuvo una vida familiar alegre, aunque su mujer se murió bastante, no la conoció yo, no la he conocido nunca, pero sí, tuvo una vida tranquila y lo más alegre posible, supongo. Karim, no sabes cuánto te agradezco, es una alegría para mí volver a hablar contigo. Para mí también. Y ya sabes que te aprecio y que te deseo pues todo lo mejor. Igualmente, Jesús, igualmente. Un abrazo muy fuerte, Karim. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós, Jesús. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en nuestra singladura número 6297. Vamos a hablar con una persona que la verdad, por lo menos a mí me encanta escuchar, y a todos vosotros que nos habéis mandado vuestros controles,
también. Es una persona, es un divulgador nato porque además le gusta enseñar. Yo creo que tenía que estar en la universidad de rector de una universidad de Granada porque le gusta el tema de la enseñanza. Ya os habéis dado cuenta que estoy hablando de Ernesto Páramo, que es el creador del Parque de las Ciencias de Granada, que por cierto, hoy que estamos en el 112 aniversario del Titanic, de la tragedia del Titanic, tengo que recordarle a Ernesto que ahí en el Parque de las Ciencias fue en realidad donde nació la reconstrucción más grande que existe en el mundo ahora mismo del Titanic, una gran reconstrucción. Me costó mucho convencer a Ernesto Páramo para iniciar allí la armadura del nuevo Titanic, ¿o no? No es verdad. Bueno, buenos días, es un placer estar de nuevo en la onda contigo y con todos los amigos de la radio y, por supuesto, recordando un día tan importante como el de hoy, ¿no? Con el Titanic de fondo, que dicho sea de paso fue una de las grandes exposiciones que estuvieron en el Parque de las Ciencias y luego recorriendo todo el mundo, como sabes tú muy bien, ¿no? Salió en la prensa internacional, o sea, fue yo creo que un gran evento. Un gran evento titánico, sí. Pero yo te he llamado, Ernesto, no para hablar de ese tema, sí relacionado con el Titanic, y sí precisamente con esta fecha, el 15 de abril de hace 112 años, cuando el Titanic rozó con un iceberg. Rozó, en realidad fue ayer por la noche, pero se hundió hoy, tal día como hoy, y rozó con un iceberg. Y quiero hablar del iceberg, porque se han dicho muchas cosas, ¿no? Pues que era un iceberg muy grande, otros dicen que muy pequeño. Hay muchas fotos diciendo que es el iceberg, y yo creo que ninguna es verdad. Pero los icebergs, Ernesto, en realidad, ¿dónde nacen? ¿Cómo se hace un iceberg? Pues mira, los icebergs son masas de hielo flotantes, ¿no? Que se crean, ¿no? En las zonas más frías de la Tierra, ¿no? En los casquetes polares, en la Antártida, y también en zonas como en Groenlandia, ¿no? Que Groenlandia es uno de los grandes criaderos de icebergs, ¿no? Y bueno, es un fenómeno natural, ¿no? Propio de las zonas en las que se acumulan grandes masas de hielo y que cuando se van moviendo y llegando al mar, pues empiezan un trayecto que, como sabemos, pues puede ser muy, muy, muy peligroso, ¿no? Como sabemos por la historia del Titanic, ¿no? Las madres de los icebergs son los glaciares, claro. Y tú acabas de regresar, has tenido la oportunidad, la suerte, la maravilla de estar cerca de uno de los grandes glaciares, ¿verdad, Ernesto? Sí, de uno de los grandes, y yo diría sobre todo, como en el caso del Titanic, de los más famosos del mundo, ¿no? No porque sea ni el más grande, ni, en fin, ni no tenga las características, sino porque es muy conocido, porque es bastante accesible, ¿no? Estamos hablando del Perito Moreno, ¿no? Que es una masa fantástica de hielo que está en el sur, que prácticamente tocando ya tierra de fuego, en Argentina, y que está pues en lo que se conoce como el Parque Nacional de los Glaciares, ¿no? Cerca del Calafate, ¿no? Que es una pequeña ciudad en esas latitudes ya tan extremas hacia el Polo Sur, ¿no? Y sí tuve la suerte porque he estado en Argentina, colaborando con otros temas de carácter educativo, con las redes de educación de Francesco Tonucci allí en Latinoamérica, y aproveché pues para visitar esta maravilla de la naturaleza que son los glaciares, ¿no? No, fíjate que es lo impresionante que tiene que ser esto, ¿no? Estamos hablando del Perito Moreno, de un glaciar que tiene 50 kilómetros, ¿no? de longitud y 5 kilómetros de frente, o sea, el frente visible cuando va acercándose a tierra, ¿no? Desde, digamos, de ese lago en el que cae. Son 5 kilómetros. Tú imagínate lo que es un mamotreto de hielo de esas características, ¿no? Impresionante. Caramba.
¿Tú qué sensación tuviste cuando de repente vas por allí y de repente te encuentras frente a ese glaciar? Pues yo diría, sobre todo, fíjate, primero la grandiosidad de la naturaleza, porque los glaciales, como los volcanes o cualquier otro, o los desiertos, ¿no? No dejan de ser fenómenos naturales, igual que las selvas amazónicas, ¿no? Y esa sensación de fragilidad, de pequeñez de los seres humanos frente a estos mamotretos enormes, ¿no? Piensa, por ejemplo, que este frente que te digo, bueno, que afortunadamente se puede visitar, está uno muy cerca gracias a unas pasarelas que han hecho, bueno, los gestores del Parque Nacional, tiene, respecto al agua, sobresale 60 metros, ¿no? Y como está avanzando continuamente, pensemos que los glaciales son como seres vivos, no son estáticos, son dinámicos, se van desplazando, y este en concreto cada día avanza 2 metros y por lo tanto se producen desprendimientos. Y tú imagínate lo que es ver desprenderse un trozo de glaciar cuando mide 60 metros de altura, que para que te hagas una idea son como un edificio de 20 pisos, ¿no? Entonces, imagínate un edificio de 20 pisos desmoronándose. Y bueno, en este caso no, pero cuando dan directamente al mar, pues son eso, lo que luego son los icebergs que navegan ya por las corrientes, ¿no? Como el famoso del Titanic, ¿no? Las corrientes del Labrador, ¿no? Los que vienen de Groenlandia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, como me decía, es una sensación abrumadora y maravillosa, ¿no? ¿Y se puede tocar, no? Bueno, hay muchos glaciales que se pueden tocar, visitar, cada uno depende de las características de cada uno. En este caso también se puede, está organizado por el Parque Nacional el poder hacer, digamos, cabalgar por la parte más, no en el frente, sino por la parte más trasera del glaciar, ¿no? Porque el frente es algo tremendo, ¿no? De esos dientes los que se van quebrando. Yo, de hecho, he estado en otro de los grandes glaciares, quizá el más grande de la Europa continental, ¿no? Que es el de Jostedal, en Noruega, y ahí sí hicimos un recorrido pues, para conocer algunas de las características, ¿no? de estas masas de hielo dinámicas tan impresionantes, ¿no? Por lo tanto, pero yo la verdad es que creo que es una labor muy importante, ¿no? La que se hace, porque hay muchísimos glaciales. Piensa que en la cordillera de los Andes, que mide 3.500 kilómetros, hay unos 16.000 glaciares, ¿no? Entonces, que algunos de ellos estén a disposición del público para conocerlos, para interesarse por todo lo que supone, ¿no? Desde el punto de vista del cambio climático, de la gestión de nuestro medio ambiente, yo creo que es importante acercar al gran público este fenómeno natural de los glaciares, ¿no? Ernesto, una curiosidad. Estando tan cerca, el hielo dicen que tiene un olor fuerte. ¿Es así o no? Bueno, hay una sensación global distinta, ¿no? Cuando estás frente a una masa de hielo hay una sensación muy especial, ¿no? Yo destacaría sobre todo el sonido, fíjate, parece que hay como bueno, la gente cuando se llega enfrente al glacial se queda como un silencio un poco de majestuosidad, como cuando entras en una catedral, ¿no? Y hay un sonido porque el hielo se mueve, está crujiendo, y está como rugiendo, es como un sonido sordo, muy potente, con muchos bajos, ¿no? Que cuando se producen ya las caídas de hielo, pues bueno, pues cruje como un rayo, ¿no? Como un trueno, ¿no? Y la verdad que es una sensación muy, 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 muy emocionante, ese color blanco azulado, ¿no? Esas masas que van vertiendo, en ese caso al lago, ¿no? Al lago Argentina, ¿no? Yo creo que sí, es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? En la tragedia del Titanic, los vigías que iban en la torreta del palo de popa no fueron los que vieron el iceberg. El que lo vio fue el primer oficial Murdoch, pero lo que vio no fue el iceberg, sino vio unas luces, entró en el puente gritando: atrás toda, caña a estribor, barco por la proa, porque él lo que vio fue las luces de su propio barco reflejadas en el hielo del iceberg, y creía que lo que estaba viendo era un barco. Fíjate qué magnitud tenía que tener ese bloque de hielo. Claro, pero te estaba contando esto, Ernesto, cuando te he preguntado lo del olor, porque los vigías normalmente decían
que antes de ver el iceberg lo oían y lo olían, porque por lo visto hay un olor característico de una masa de hielo, y el ruido es el que el agua al romper, es como si rompiese como contra unas rocas, ¿no? Y metía Claro, ruido. claro. Y esa noche terrible, bueno, pues ni había luz, que era una noche cerrada de luna. La mar estaba absolutamente en calma, por lo que no podían oírlo, y no hacía ni una gota de viento, porque era muy difícil olerlo. Entonces, bueno, fueron tres cosas que a mí se me quedaron grabadas, ¿no? Yo creo que sí, que la verdad es que ese tipo de sensaciones tan primarias, ¿no? Que yo lo desconozco, ¿no? Pero sí el olor, el sonido, cuando no ves nada, ¿no? Son los sentidos que predominan, ¿no? Y yo creo, seguro que tuvieron que tener una sensación impresionante, ¿no? En el año 1912, o sea, en aquella época, hace 112 años, los icebergs los controlaban unas avionetas que eran la patrulla de hielo, que era de la Armada de los Estados Unidos, y los veían y avisaban a los barcos por radio por dónde estaban los icebergs, ¿no? Hoy en día, supongo, Ernesto, que esto se hace todo por satélite. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que yo creo que el desastre, ¿no? del Titanic, digamos, yo creo que también contribuyó a otras muchas cosas en seguridad, ¿no? También en naval, ¿no? Pero también a la toma de conciencia definitiva, ¿no? Porque, bueno, siempre han sido un peligro para los navegantes, ¿no? Que estaban por las latitudes en las que había icebergs, ¿no? Pero hoy en día, bueno, afortunadamente, con todo el sistema de satélites, tanto la NASA como la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues tienen sistemas de seguimiento, de control, de monitorización, ¿no? Y por lo tanto, el peligro pues se ha reducido, ¿no? Y yo creo que es una de las muchísimas cosas que hacen los satélites, de los que a veces no somos conscientes, ¿no? Que esa tecnología que está en el espacio sirve para muchas cosas aquí en la Tierra, ¿no? Claro, claro. Ernesto, ¿por qué te gusta tanto enseñar, divulgar? Bueno, yo creo que somos todos mamíferos curiosos, ¿no? Somos unas criaturas en las que hemos evolucionado, hemos llegado hasta donde hemos llegado, no porque seamos ni muy rápidos, ni tengamos una vista de lince, ni sepamos volar, en fin, no tenemos unas características físicas demasiado prometedoras para sobrevivir, y sobrevivimos sobre todo por nuestra inteligencia, por nuestro cerebro, ¿no? Y el alimento de nuestro cerebro es la curiosidad, ¿no? La curiosidad y la necesidad nos hacen, seguro que a los primeros seres humanos les empujaron a ver qué había detrás de ese río o detrás de esa colina, si ese fruto se podía comer, qué pasaba después de un rayo y quedaba fuego, si ese fuego servía para algo. En fin, ese afán de curiosidad está en nuestros genes, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido, digamos, quiero seguir siendo un poco niño y seguir alimentando mi curiosidad. Y en ese sentido, los museos de ciencia son una herramienta fantástica, ¿no? Y por eso cuando las personas entran en un buen museo de ciencia, muchas veces se comportan como niños, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y buscan, bueno, respuestas a muchas de las preguntas que tenemos, ¿no? Fíjate que con el tema de los icebergs hay un tema curiosísimo, ¿no? Que lo vamos a dejar aquí, pero el hielo flota, ¿no? Y gracias a que el hielo flota y que no se sumerge, como podría parecer por la lógica, ¿no? A medida que se va haciendo, pasa del líquido, el agua, a sólido, ¿no? Si en vez de flotar se hundiera, el clima del planeta sería distinto, completamente distinto. Ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que es ese alimento que decía de la curiosidad, son fundamentales y hacen la vida pues más interesante. Y cuando esa curiosidad, algunos científicos la dirigen a facilitar la vida, ¿no? Los alimentos, las vacunas, las formas de comunicarnos, etcétera, 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 pues bueno, pues cumplen una misión fundamental para el progreso de la humanidad, ¿no? ¿El hielo del iceberg, Ernesto, es dulce o es salado? Es dulce, lógicamente. Claro, porque piensa que el hielo no es más que la compactación de nieve, ¿no? O sea, la nieve y escarcha que va cayendo en las montañas. Por eso es muy curioso, porque
bueno, todos sabemos, ¿no? Y el dicho ese que es la punta del iceberg, ¿no? O sea, ese dicho que se dice que porque flota en la parte, digamos, fuera de la superficie, es una pequeña parte, quizá el 11%, ¿no? Sí, un 9%. 10, 11%. Depende del de la tamaño, densidad, depende del tamaño del depende de iceberg. muchos factores, ¿no? De la densidad, de si flota sobre agua dulce o sobre agua salada, ¿no? Pero digamos que el iceberg es agua dulce, ¿no? Evidentemente, como los glaciares, ¿no? Y por eso esa tontería que se hace, bueno, divertida, que se hace el romper hielo y hacerse un refresco con hielo del glaciar, ¿no? Y luego los glaciales también es muy interesante que también nutren los océanos, ¿no? Porque en su arrastre tremendo van puliendo el suelo sobre el que se asientan y nutren los océanos, los lagos, con hierro, con distintos minerales, en ese proceso de siglos, ¿no? En el que van limando las rocas, ¿no? Y luego, por último, diría que hoy en día son también un elemento muy importante en todo lo que es la información sobre el cambio climático, ¿no? Lamentablemente, ya hay evidencias muy rotundas sobre el retroceso de los glaciales, ¿no? En Europa, en Suiza, en muchos países, el retroceso es incluso dramático, ¿no? Y por lo tanto la comunidad científica los investiga, trata de conocer las razones por las que se está produciendo este retroceso y digamos cómo están ligados al calentamiento global, ¿no? Y por lo tanto es otro elemento interesante para que las personas se interesen, ¿no? por los glaciares, ¿no? Ernesto, dos cosas. Primero, te doy las gracias porque ahora conocemos mejor pues qué hacían, cómo se formaban, de dónde venían. Por ejemplo, el iceberg que hundió al Titanic justo hoy hace 112 años. Y te pido perdón porque íbamos a charlar 5 minutos y llevamos 21. Bueno, como siempre es un placer hablar contigo y bueno, aquí me tienes para lo que quieras, porque yo creo que hacéis una labor fantástica para las gentes del mar y para las gentes de tierra, porque al final todas las gentes de tierra estamos conectadas también con el mar. Así que un abrazo desde Granada. Un abrazo muy fuerte, Ernesto. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Hoy en este programa tan especial dedicado al 112 aniversario del naufragio del Titanic, queremos hablar de una muestra importante. Es una exposición, la única oficial de la Fundación Titanic, que está recorriendo España, que está en Portugal, y queremos hablar con su comisaria. Lleva ya más de 10 años con la muestra y queremos saber algunas cosas de esa exposición tan importante. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué notas tú en la reacción de los visitantes cuando salen de ver la exposición después de haber escuchado las historias que sucedieron a bordo del Titanic y después de haber visto la reconstrucción del Titanic más grande y espectacular del mundo? Bueno, pues lo que es sorprendente es la universalidad de esta exposición, en el sentido que desde niños hasta ancianos, vamos a decir, pues el grado de satisfacción es superior al 99% y lo hemos podido contrastar año tras año, como tú dices, después de pasar por este viaje de hora y media a través de la exposición Titanic de reconstrucción. Pero yo he visto durante mi última visita que hay bastante gente que está más de hora y media en la exposición porque se paran a ver cosas, se paran sobre todo a ver la reconstrucción, ¿no? Sí, efectivamente. Luego nos pasó una cosa curiosa al principio cuando estábamos en el Parque de las Ciencias de Granada, recién terminada la exposición, que también tiene una peculiaridad porque, pues creemos que es la única exposición del mundo que se ha construido en abierto y se han ido incorporando contenidos a la exhibición, que tiene aproximadamente 1.000 metros cuadrados, en paralelo a las etapas de la construcción de la recreación del Titanic más grande y espectacular de
del mundo. Y nos pasó una cosa curiosa, que en un principio en el Parque de las Ciencias de Granada, como buenos profesionales que son, nos decían si se podía o no fotografiar la exposición y concretamente la recreación del Titanic. Y en un principio, bueno, pues tuvimos dudas al respecto, pero era tan inasible controlar que la gente no hiciera fotos especialmente a toda la exposición, pero especialmente a la recreación del Titanic, que decidimos todo lo contrario. Decidimos fomentarlo hasta tal punto que en una fecha concreta que creo que coincidió con, no sé si fue el Día de Andalucía, fuimos incluso trending topic pues a raíz de pues la trascendencia que tuvo en fotografías, en compartir imágenes y opiniones sobre la exposición en las redes sociales. Bueno, fue una auténtica locura. Esa exposición Titanic de reconstrucción tiene un récord, el récord internacional de visitantes a una exposición itinerante. Me parece que pasan de 84.000 las personas que la visitaron en solo 9 días. ¿Dónde fue eso? Eso fue efectivamente en Portugal, en Catañede concretamente, y efectivamente, bueno, incluso se tuvo que prescindir de la audioguía, que es una de las, que es troncal para nosotros, es una de los mayores atractivos de la exposición, pero hubo que retirar la audioguía porque tuvimos que ampliar el horario hasta las 4 de la mañana porque las colas de cientos y cientos de personas, bueno, pues era imposible el decir a la gente a las 8 o las 10 de la noche que ella no podía visitarlo después de estar horas haciendo cola, ¿no? Haciendo cola, además con un calor de espanto. Y lo que digo, tuvimos que ampliar hasta las 3, 4 de la mañana todos los días, durante los 9 días que estuvo ahí en Catañede, para que, bueno, pues la gente pudiera acceder a la exposición y efectivamente el número de visitas, tal y como recogió la prensa, fue superior a 84.000 en tan solo 9 días, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que más cuesta en el montaje? Porque es una exposición extraordinaria de ver, de oír, incluso de palpar. ¿Qué es lo que más cuesta, lo más complicado para el montaje? Bueno, pues lo más complicado para el montaje, yo vengo del mundo del arte, que es otro concepto y otro criterio totalmente distinto, pero sí que aporta un poco, o sea, en el mundo del arte hay que ser muy purista, muy ortodoxo, muy concienzudo en la documentación y demás. Y bueno, pues yo creo que eso, aunque no tiene nada que ver con este tipo de macroexposiciones, sí que yo creo que aporta un plus si lo sabes canalizar en este tipo de montajes, pero no cabe duda de que una exposición como Titanic, que yo creo que probablemente es la más comprometida por su temática, por lo universal, por el conocimiento que tiene todo el mundo sobre el Titanic, es la más comprometida para un comisariado porque, por un lado, hay que ser fiel a la historia, por otro lado, es una visita audioguiada que tiene que ir a tempo cada uno de los espacios de la exposición con la audioguía, a pesar de ser una itinerancia, o sea que hay que partir de cero en cada destino, pero todo tiene que cuadrar perfectamente porque la afluencia masiva de visitantes no permite desajustes posibles. Y luego, por otro lado, no cabe duda que los visitantes tienen que conseguir no solamente añadir conocimientos a lo que todo el mundo ya sabe sobre el Titanic, sino que lo que busca la Fundación es sobre todo la emoción, o sea, trasladar al visitante a 1912 y sobre todo trasladarle al corazón de todas las tremendas historias que, por desgracia, muchas de ellas terminaron allí con el naufragio del Titanic. De las historias que se cuentan en la exposición, de las historias que sucedieron a bordo del buque de los sueños, ¿cuál es la que más te gusta a ti? Bueno, pues a mí en el fondo la que más me conmueve es la de los fogoneros, porque no cabe duda que el nivel de generosidad fue absoluto el dar su vida sin ni siquiera plantearse otra alternativa para que el barco mantuviese luz el mayor tiempo posible y así
a pesar de que fueron muchísimas víctimas, hubieran sido, si no, muchísimas más. Esa por un lado, pero probablemente ya no solamente a mí, sino la que hace llorar hasta hombres hechos y derechos cuando vienen a visitar la exposición es la historia del matrimonio Strauss, que es realmente conmovedora porque es un poco la representación del amor en estado puro y hasta el sacrificio más absoluto como es la muerte. Muchísimas gracias, Begoña. Nos vemos allí en la exposición para comprobar que efectivamente es una reconstrucción impresionante donde podemos ver además cómo era el barco por dentro, la gran escalinata, los marotes de primera, de segunda, de tercera, los comedores, el hospital, las calderas. De verdad que es impresionante. Gracias, Begoña. Gracias a ti, Jesús. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Como en cada singladura, cuando ya estamos finalizando, vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de el galeón San José. Necesitas la mar, te enseña. Hablaremos hoy de El Galeón San José, extraído y adaptado del artículo El Galeón San José, la batalla jurídica, autora Elia Raboso Pantoja, Revista de Historia Naval 142. El 28 de mayo de 1708, tras recoger en Portobelo un cargamento de oro, plata y piedras preciosas destinadas a la corona de España, la Armada de Tierra Firme a la que pertenecía como capitán al Galeón San José se dirige a Cartagena de Indias en Colombia, a pesar de haber recibido noticias de la ciudad de que se habían avistado barcos de guerra ingleses rondando las aguas en busca de algún galeón. El Galeón San José no consiguió llegar a su destino. El 8 de junio, próximo a Cartagena de Indias, los buques ingleses se interpusieron e iniciaron el combate. La misión de los británicos era conseguir el botín español, pero fue en vano. Al poco de iniciado el combate, el buque Expedition alcanzó la Santa Bárbara del San José, causando su hundimiento y la muerte de cerca de 600 tripulantes y pasajeros. Solo parte de la flota española consiguió llegar a salvo a Cartagena. Más de 300 años después, tras hallarse el pecio del San José en 2015, Colombia reclamó el galeón como patrimonio colombiano, a pesar de ser un buque de pabellón español, por lo que sería propiedad de España. Pero no solo eso, Perú y Ecuador también han entrado en la reclamación, alegando ser el origen del oro y la plata que el galeón transportaba. ¿Quién es conforme a derecho el propietario del barco y de su cargamento? Al tratarse de un buque con pabellón español, pero encontrado en aguas colombianas, no es suficiente la legislación de uno u otro estado, sino que se requiere también buscar convenios o tratados internacionales que tengan como objeto la regulación de este tipo de naufragios. A la hora de analizar el derecho internacional marítimo, descubrimos que existen serias lagunas en relación con el patrimonio sumergido. En el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 hay muy pocas alusiones expresas al patrimonio cultural subacuático. El régimen jurídico español regula que cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren los buques y embarcaciones de Estado españoles, naufragados o hundidos, sus restos y los de sus equipos y carga son bienes de dominio público estatal, inalienables, que no prescriben e inembargables y gozan de inmunidad de jurisdicción. En cuanto al régimen jurídico colombiano, una ley de 2013 define el patrimonio cultural sumergido como todos aquellos bienes producto de la actividad humana que sean representativos de la cultura, que se encuentren permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres, en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental e insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base. Otro artículo de esa misma ley colombiana excluye de la consideración de patrimonio cultural sumergido a ciertos bienes como las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera que sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. O también los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, tales como monedas y lingotes,
o también las cargas industriales. Dispone asimismo que todos estos bienes podrán ser vendidos por el Estado colombiano para financiar las actividades del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Lo que este artículo permite es vender bienes que en España se consideran de su propio patrimonio cultural sumergido. Este último punto pone en una complicada situación a España, ya que aunque el derecho internacional nos dé la razón en cuanto a la inmunidad de los buques de guerra de un Estado, si Colombia no está vinculada por estos tratados, no se le puede exigir responsabilidad por ellos. ¿Cómo puede España defender sus legítimos derechos de propiedad sobre el galeón? A la vista de la normativa internacional queda fuera de cualquier duda que el galeón San José es patrimonio del Estado español. No obstante, en el derecho, y más en el derecho internacional, una cosa es tener razón y otra que te la den, si se me permite la informalidad. Por lo tanto, mientras España no consiga alguna victoria judicial o de alguna otra naturaleza sobre Colombia, la cual obligue a este Estado a reconocer la legítima posesión de España del pecio y su contenido, no solo ese pecio se va a quedar allí, sino que va a ser explotado por el Estado colombiano. La autora, en los párrafos finales de su artículo, incluye una serie de vías con sus ventajas y desventajas que España podría seguir para recuperar el San José, para demostrar todas las posibles formas de resolución de conflictos que hay en el derecho internacional marítimo. Actualmente las autoridades colombianas pretenden llevar a cabo una extracción parcial de los restos del pecio para estudiar su estado de conservación tras más de 300 años sumergido. Y en esta primavera de 2024 empezará la exploración y extracción del galeón San José, que contiene el millonario tesoro sumergido desde 1708. El derecho del mar contiene un vacío legal en relación con la inmunidad de los buques de Estado y los cementerios de guerra marítimos, que, aunque se ha intentado resolver con una convención de la UNESCO, no ha sido posible, pues solo 54 estados la han ratificado. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Tenemos ya a la vista nuestro puerto de arribada. Estamos a punto de atracar este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Llevamos ya 6.297 programas y seguimos luchando por nuestra buena gente de la mar, tal y como lo venimos haciendo desde el primer día. Volveremos dentro de una semana para, de nuevo, navegar durante 1 hora y un poquito más con todos vosotros a bordo. Gracias, muchas gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio. Y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Esto es la radio de la mar. Esto es Onda Pesquera, año 2022, Premio Internacional AXA de Periodismo. Año 2023, Premio Cepesca de Periodismo. Año 2024, Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar a bordo de este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Deseamos finalizar este programa especial con una voz importante, con una voz entrañable, con una voz muy querida. Es la voz de Milvina Dean, que fue la última superviviente del Titanic. A Milvina tuvimos el honor de realizarle la última entrevista a la última superviviente. La verdad es que yo quería a Milvina muy especialmente porque era un tesoro de mujer. Le hice la última entrevista de su vida cuando ella estaba en el hospital bastante malita. Había celebrado con ella sus últimos 3 cumpleaños. Fue un acto importante, primero personalmente y luego, naturalmente, profesionalmente, haber realizado la última entrevista a la última superviviente del Titanic. Milvina falleció el día 31 de mayo del año 2009, es decir, hace ahora 15 años, cuando tenía 97 años. Por vez primera vamos a escuchar su voz, grabado en la última entrevista que hice con ella, la última superviviente del Titanic. I was 8 years old and my mother was going to get married again, because it was never spoken, because my father was very handsome and she was broken-hearted.
And so the subject was never brought up until I was 8. And then my mother had to tell me, because I was having a stepfather, so she had to tell me about the Titanic.